Been a bit of a shock. However much one tries to prepare oneself for something like this, it's still a dreadful shock, and we're still trying to come to terms with that. Hace solo unos minutos, el príncipe más silencioso de la familia real rompió décadas de silencio. Lo que confesó no fue un escándalo, fue una verdad tan devastadora que ha congelado a la nación y ha puesto a la corona al borde del colapso. Esta es la historia de cómo un corazón roto derribó un imperio. Durante años, el mundo creyó conocer al príncipe Eduardo. Lo veían como una pieza menor en el gran tablero de la monarquía, el hijo tranquilo, la presencia constante pero discreta que nunca generó una sola ola. Era el pilar silencioso, el hombre que sonreía cuando otros discutían y que trabajaba sin buscar aplausos. Pero se equivocaban. Sucedió como ocurren todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. El palacio, desde la muerte de la reina Isabel II, se había convertido en una casa de ecos. Las arañas de cristal aún brillaban, los pasillos estaban impecablemente pulidos, pero el aire era denso, no de celebración, sino de un frío controlado y calculado. La calidez que una vez llenó esas reuniones familiares se había diluido en algo tenso e incómodo. Los hermanos, el rey Carlos y el príncipe Andrés, junto a los príncipes Guillermo y Harry, rara vez compartían el mismo espacio sin que una tensión palpable flotara en sus miradas. Las sonrisas parecían ensayadas, las palabras cuidadosamente medidas. Eduardo lo observaba todo. Desde su posición en la sombra, se había convertido en el cronista no oficial de la decadencia silenciosa de su familia. Durante años había creído que el silencio era una forma de fortaleza, que su calma era su servicio a la corona. Había visto a sus hermanos chocar y flaquear, y se había dicho a sí mismo que él era diferente. Había construido una vida sobre la paz, incluso cuando esa paz provenía de tragarse el dolor. Pero últimamente esa paz se estaba resquebrajando. Cuando miraba a su hermano Carlos, ahora rey, veía el agotamiento detrás de su sonrisa forzada. Cuando veía a Guillermo, reconocía la misma sombra pesada que una vez atormentó a su padre, el peso de un destino del que nadie podía escapar. Y cuando pensaba en Harry, su corazón se dolía más que nunca. El hermano que una vez estuvo lleno de risas ahora vivía a océanos de distancia, cargando heridas que aún sangraban en silencio. La ausencia de la reina era un vacío que ninguno de ellos podía llenar, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Por las noches, Eduardo yacía despierto, escuchando el lento tic-tac del reloj en su estudio. Cada sonido se sentía más pesado que el anterior, como si el tiempo mismo se burlara de él. Se quedaba mirando el techo, reviviendo viejos recuerdos, la voz de su madre, su sonrisa, las charlas tranquilas que compartían cuando nadie más estaba cerca. Ella le había dicho una vez: «Tienes el corazón más blando de todos, Eduardo, no dejes que la corona lo endurezca». Él había intentado no hacerlo, pero ¿cuánto tiempo más podría seguir intentándolo? La verdad era que Eduardo cargaba algo más profundo, algo que nadie más en la familia sabía, un secreto nacido hace mucho tiempo, uno que había enterrado bajo años de obediencia. Era una verdad sobre la corona, sobre lo que les costaba a todos, y esa verdad últimamente presionaba con más fuerza, negándose a ser ignorada. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. Detrás de los muros de Windsor se movían susurros como el viento. «Hay preocupación por la salud del rey», murmuraba una voz. «La carga de Guillermo se hace más pesada», suspiraba otra. «Harry no volverá». «No de verdad», decía un tercero en voz baja, como si temiera que las propias paredes pudieran llevar el cotilleo más lejos. Eduardo escuchaba, pero no participaba. Simplemente pasaba de largo, manteniendo su tranquila dignidad como un frágil cristal que podría romperse si alguna vez se atreviera a decir la verdad. Cada vez que veía las viejas fotografías, el rostro de su madre, las sonrisas de la familia, sentía el dolor de lo que habían perdido. No solo a ella, sino la unidad, la risa, el sentido de pertenencia que una vez los unió. Había intentado mantener vivo su legado siendo tranquilo, leal y silencioso, pero el silencio se había convertido en su prisión. Eduardo nació en una vida ya moldeada por el deber. El hijo menor de la reina Isabel II y el príncipe Felipe entró en una familia donde cada mirada, cada palabra, cada paso era observado. Sus hermanos mayores, Carlos, Ana y Andrés, llenaban los pasillos del palacio con ruido, confianza y propósito. Carlos cargaba con el peso del destino, Ana con la fuerza de la independencia, Andrés con el encanto de la juventud.
y Eduardo, él era simplemente el tranquilo. Desde el principio entendió que era diferente. Los demás tenían voces que llenaban las habitaciones, opiniones que atraían la atención. Eduardo aprendió a escuchar. Se convirtió, como susurraban algunos en voz baja, en el príncipe olvidado. Encontró la paz en compañía de su madre. La reina entendía a su hijo menor de una manera que pocos lo hacían. Su voz, suave y firme, lo alcanzaba a través de la brisa en los jardines de Balmoral. «Ves el mundo de otra manera, Eduardo», le dijo una vez, con ojos amables. «Te fijas en cosas que otros no ven. Ese es tu don, pero también puede ser tu carga». Él la miró, sin entender del todo a qué se refería. Ella sonrió levemente y añadió: «Tienes un corazón demasiado blando para el trono». Esas palabras se quedaron con él para siempre, un veredicto silencioso que definiría su existencia. Cuando conoció a Sophie Rhys-Jones, algo en él cambió. Ella era genuina y no le temía a su quietud. Su amor creció lenta pero profundamente, construido no sobre el glamour real, sino sobre el compañerismo y la comprensión. Por primera vez, Eduardo creyó que podría tener una vida que sintiera verdaderamente suya. Sin embargo, la sombra de la familia real era larga y pesada. Sus primeros intentos en proyectos, una compañía de televisión y eventos de caridad fueron recibidos con duras críticas. Cuando tropezaba, la prensa se apresuraba a recordárselo al mundo. «No es como los demás», escribían. «No parece encajar en el molde real». Sophie fue su ancla. «No necesitas ser ruidoso para importar», le decía, tocando su mano suavemente. «Importas porque te preocupas». Él sonreía ante sus palabras, pero en el fondo temía que ella estuviera equivocada. El mundo no valoraba la preocupación, valoraba el poder, la imagen, la fuerza inflexible que la corona exigía. Y había algo más, un secreto que moldeó su vida en silencio. Una verdad enterrada profundamente dentro de él, ligada a la propia monarquía. No era un escándalo, pero era pesada. Un recuerdo que atormentaba sus pensamientos cada vez que se paraba ante una multitud, recordándole que incluso los miembros de la realeza, bajo el brillo del oro y el saludo de las banderas, seguían siendo humanos, frágiles y, a menudo, rotos por dentro. Ese secreto era la razón por la que había elegido la quietud sobre la ambición, la humildad sobre el reconocimiento. Había aprendido hace mucho tiempo que la mayor fortaleza de la monarquía era también su mayor dolor, la necesidad de ocultar las mismas emociones que los hacían humanos. Ahora, mientras se preparaba para otro evento real, Eduardo sintió el familiar tirón del deber apretándose a su alrededor. Los ayudantes del palacio organizaron su agenda, los fotógrafos esperaron y la prensa se reunió con avidez para capturar otra imagen perfecta de la tranquila gracia real. Llevaba su traje pulcramente, su corbata precisa, su expresión serena. A su lado, la presencia de Sophie lo estabilizó como siempre. Pero mientras el evento continuaba, algo en los ojos de Eduardo comenzó a cambiar. Un fotógrafo, ajustando su cámara, notó su expresión. El príncipe tranquilo y sereno, por lo general tan compuesto, se veía diferente. Su mirada no estaba distante por aburrimiento, sino por tristeza. Al día siguiente, la imagen se extendió silenciosamente por los titulares. «¿Le pasa algo al conde de Wessex?», preguntaba un artículo. Dentro del palacio nadie lo mencionó, pero Sophie, sentada a su lado en el desayuno, le tomó la mano. No habló. No lo necesitaba. Por primera vez en años, Eduardo se permitió sentirlo todo: el peso, el anhelo, el silencioso dolor de ser el príncipe olvidado, con un corazón demasiado blando para un trono que exigía silencio. El aire dentro del palacio de Buckingham se sentía inusualmente pesado esa tarde. Los largos pasillos, pulidos a la perfección, portaban una quietud ominosa. Era el tipo de silencio que grita, espeso de expectativas y tensión tácita. El rey Carlos había convocado una reunión familiar privada. Solo los miembros más antiguos fueron invitados. El rey la describió como una discusión necesaria sobre la dirección de la monarquía, pero todos sabían que significaba algo más. Se trataba de control, de imagen y de las grietas que habían comenzado a mostrarse en los muros reales. «Debemos mostrar unidad», comenzó Carlos, su voz firme pero cansada. «El público debe ver fuerza, no división». Al otro lado de la mesa, el príncipe Guillermo asintió levemente, aunque su rostro cargaba el peso de una preocupación no expresada. Era práctico, obediente, cada centímetro el heredero que el país esperaba. Camila, sentada junto a Carlos, intentó aligerar el ambiente.
una verdad enterrada profundamente dentro de él, ligada a la propia monarquía. No era un escándalo, pero era pesada. Un recuerdo que atormentaba sus pensamientos cada vez que se paraba ante una multitud, recordándole que incluso los miembros de la realeza, bajo el brillo del oro y el saludo de las banderas, seguían siendo humanos, frágiles y, a menudo, rotos por dentro. Ese secreto era la razón por la que había elegido la quietud sobre la ambición, la humildad sobre el reconocimiento. Eduardo escuchaba en silencio, pero algo dentro de él comenzó a agitarse. Podía sentir los ojos de Sophie sobre él, cálidos, firmes, animándolo sin palabras. Entonces llegó un comentario casual, descuidado, que rompió algo en él. «Es mejor que continuemos como estamos», dijo Carlos, su tono bajo pero final. «Algunas cosas están más allá de toda reparación. Algunas personas», hizo una pausa mirando hacia la silla vacía que podría haber pertenecido a Harry, «han elegido su propio camino». El aliento de Eduardo se atascó. Había intentado permanecer en silencio, pero esta vez no pudo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz tranquila, pero temblando por debajo. ¿Y qué pasa si ese camino no es del todo culpa suya? La habitación se quedó inmóvil. Carlos levantó la vista, confundido. «¿Qué estás sugiriendo, Eduardo?» Eduardo vaciló, su corazón latiendo en su pecho. «Hablamos de unidad», dijo en voz baja, «pero hemos olvidado lo que realmente significa. Hablamos de deber y lealtad, pero en algún momento hemos dejado de ser humanos entre nosotros». Guillermo frunció el ceño. «¿Crees que ser humano significa ventilar el dolor privado en público? Eso no es fuerza, es caos». Eduardo se volvió hacia él, su mirada firme. «No, creo que fingir que somos perfectos es lo que nos está destruyendo». La expresión del rey se endureció. Eduardo dijo lentamente: «Este no es el momento para la filosofía. Estamos aquí para proteger la institución». «¿Proteger la institución?», repitió Eduardo en voz baja, su voz ahogada por la emoción. «¿A qué costo, Carlos? El mundo no ve fuerza cuando ocultamos nuestros corazones. Ven frialdad. Ven una familia que ni siquiera puede mirarse sin fingir». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Nadie lo había oído hablar así nunca. Su tono no era de enojo, era desgarradoramente sincero. «Tal vez simplemente he tenido suficiente de fingir», concluyó, y la habitación se sintió más pequeña, el aire más pesado. Guillermo apartó la mirada. Camila se mordió el labio y Sophie buscó la mano de Eduardo bajo la mesa. Él la apretó brevemente antes de ponerse de pie. «Disculpen», dijo en voz baja, «necesito un poco de aire». Salió sin decir una palabra más, dejando tras de sí un silencio atronador que fue la primera grieta visible en el muro de la monarquía. Los pasillos del palacio se extendían interminablemente ante él, los suelos de mármol brillando bajo las luces doradas. Los pasos de Eduardo resonaban, solitarios y rítmicos. La reunión se repetía en su mente, la incredulidad en el rostro de Carlos, la tensión en los hombros de Guillermo, el shock silencioso que llenó la habitación. No estaba enojado, estaba cansado. Cansado del silencio, cansado de fingir, cansado de ver a la familia que amaba desmoronarse bajo el peso de expectativas centenarias. Pasó junto a los retratos de sus antepasados, reyes y reinas que habían llevado las mismas cadenas invisibles del deber. Sus ojos pintados parecían seguirlo mientras caminaba, solemnes y sabios. Se preguntó cuántos de ellos también se habían sentido atrapados detrás de sus coronas. Al llegar al final del corredor, se detuvo junto a una pequeña mesa auxiliar. Sobre ella había una pila de cartas y fotografías antiguas, recuerdos de la colección privada de la reina que recientemente habían sido clasificados para su preservación. Sus ojos captaron un sobre con una caligrafía familiar, delicada, elegante, inconfundiblemente la de su madre. La carta no estaba dirigida a nadie por su nombre, solo marcada con el escudo real y la fecha de años atrás, justo antes de su fallecimiento. Esta no era una correspondencia oficial, era algo personal, algo que el protocolo Windsor habría archivado y olvidado. Con manos temblorosas, Eduardo lo recogió y desdobló el papel. El leve aroma de su perfume aún perduraba. Sus palabras estaban escritas en líneas nítidas y elegantes, llenas de amor y una sabiduría tranquila. Mientras leía, su respiración se volvió superficial. Había escrito sobre el futuro, sobre sus esperanzas para sus hijos, sobre sus temores de que la corona los dividiera más de lo que los unía.
Era una revelación que podría trastocar toda la línea de sangre real, no en términos de sucesión, sino en términos de verdad emocional. La línea de tiempo no solo tiene agujeros, había escrito, tiene heridas. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta no era una historia, era un ruego. Debes proteger el corazón de la familia, concluía la carta, no la corona, el corazón. Eduardo se quedó inmóvil, el papel temblando ligeramente entre sus dedos. Las palabras de su madre atravesaron los muros de su pecho como la luz que irrumpe en la oscuridad. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por una verdad que había sido silenciada. Presionó la carta contra su corazón, sus ojos húmedos pero tranquilos. Esa noche el palacio durmió en silencio, pero para Eduardo no habría descanso. Caminó por los pasillos hasta el amanecer, la carta aún en su mano, sabiendo que la tormenta que había intentado contener durante años finalmente había comenzado a desatarse. Y en lo profundo del palacio de Buckingham, las palabras de la reina, su madre, aún resonaban suavemente. Protege el corazón de la familia. El gran salón de recepciones del palacio de Buckingham había sido transformado en un estudio de luces pulidas y susurros silenciosos. Las cámaras estaban dispuestas en una formación cuidadosa, sus señales rojas brillando como ojos vigilantes. Estaba destinado a ser una celebración, un documental que marcaba un aniversario real. El príncipe Eduardo se sentó en el centro de todo, quieto y sereno, su calma reflejando la reputación que había mantenido durante décadas. Pero el silencio que una vez lo protegió ahora se sentía pesado, casi sofocante. Sophie estaba sentada cerca, observándolo atentamente. ¿Estás bien?, susurró suavemente. Eduardo esbozó una leve sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Lo estaré, dijo, aunque su voz traicionaba la tormenta que se gestaba en su interior. El entrevistador, un periodista conocido, elegido por el palacio por su tono amable, comenzó. Alteza Real, al reflexionar la nación sobre el notable legado de la difunta reina, puedo preguntar qué cree que ella apreciaba más de su reinado y su familia. Era una pregunta sencilla, una que probablemente le habían hecho docenas de veces, pero esta vez algo dentro de él se quebró. Por un largo momento no dijo nada. Finalmente, Eduardo levantó la vista. Su voz tembló ligeramente al hablar. Nos apreciaba a nosotros, dijo, a su familia, más que a la corona, más que al deber. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas y su compostura comenzó a resquebrajarse. Hay algo de lo que nunca he hablado, dijo, algo que mi madre me dijo una vez cuando sabía que su tiempo se acercaba. La habitación quedó en un silencio absoluto. Dijo, continuó Eduardo, su voz quebrándose ligeramente. Eduardo, la corona nos sobrevivirá a todos, pero me temo que dividirá a quienes la llevan y a quienes la sirven. Me dijo que protegiera el corazón de la familia, no el trono. Me lo hizo prometer. Tomó una respiración temblorosa, y le he fallado. Las palabras resonaron en la sala silenciosa. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. El entrevistador, momentáneamente sin palabras, se inclinó hacia adelante. Alteza Real, ¿está diciendo que la difunta reina temía que la familia se fracturara? Eduardo asintió lentamente. Lo hizo. Vio lo que se avecinaba mucho antes que cualquiera de nosotros. Y tenía razón. Veo a mi hermano Carlos llevando una carga que apenas puede compartir. Veo a Guillermo atrapado entre el deber y la paz. Veo a Harry lejos, tratando de construir una vida más allá de todo esto. Y me pregunto qué pasó con la calidez que una vez nos unió. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de nuevo. Le prometí que la mantendría viva, pero no pude, ni siquiera con todo mi silencio. Fallé. Las lágrimas ahora fluían libremente. No se suponía que dijera nada de esto, su voz era apenas un susurro. No es real sentir tan profundamente frente al mundo, but maybe that's exactly what we need. Maybe the mundo deserves to see that we are human too. No era la imagen pulida que el palacio había pretendido, pero era algo mucho más poderoso. Era la verdad. Cuando el entrevistador preguntó suavemente ¿se arrepiente de haberlo dicho?, Eduardo solo negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. Me arrepiento de haber guardado silencio durante tanto tiempo. Y luego hubo silencio, pesado, emocional, ininterrumpido. El príncipe se sentó quieto, sus lágrimas secándose lentamente bajo las luces brillantes. Parecía exhausto pero de alguna manera más ligero, como si un peso que había llevado durante años finalmente se hubiera levantado.
Fuera, el sol de otoño se ocultaba tras los muros del palacio, proyectando largas sombras sobre los jardines. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. La mañana siguiente estalló sobre Londres con una luz inquieta. Los periódicos desplegados en los kioscos llevaban un solo nombre por encima de cada titular: Príncipe Eduardo. La nación había visto a un príncipe llorar, no por vergüenza, sino por amor. Habían visto humanidad donde solo esperaban protocolo. El público reaccionó de forma inmediata y abrumadora. Las redes sociales se incendiaron con mensajes de apoyo. La gente no veía una violación del protocolo, veía a un hijo desconsolado, a un hermano dolido, a un hombre aplastado por el peso de una institución inhumana. Finalmente, uno de ellos dice la verdad. Se leía en un comentario que se volvió viral: la corona no es solo joyas y palacios, es una jaula dorada. Las puertas del Palacio de Buckingham se llenaron de flores, no para un funeral, sino en un acto de solidaridad. Pequeñas notas escritas a mano estaban metidas entre los ramos. Gracias por su honestidad, decía una. Usted es el verdadero rey de nuestros corazones, decía otra. Era una protesta silenciosa, una señal callada pero inconfundible de que la gente estaba del lado del corazón, no del protocolo. Pero dentro del palacio, la calidez del pueblo se convirtió rápidamente en escarcha. En su estudio privado, el rey Carlos estaba sentado, inmóvil, con un periódico extendido ante él. La imagen de su hermano, con el rostro congelado a media lágrima, lo miraba fijamente. El silencio en la habitación era pesado, un silencio que zumbaba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar tierra. Ha traicionado la confianza de la familia, dijo Carlos finalmente, su voz baja y afilada como un cristal roto. Ha traído la emoción a asuntos que deben permanecer detrás de puertas cerradas. Camila lo observaba en silencio, su expresión más de preocupación que de ira. La gente amó lo que dijo. Carlos. Vieron su corazón, hizo una pausa. Temo que la simpatía pueda volverse en nuestra contra. La mandíbula del rey se tensó. La simpatía es peligrosa, Camila. Hace que la corona parezca débil. La institución, la máquina que su madre había mantenido con tanta firmeza, estaba siendo amenazada no por un enemigo externo, sino por la verdad interna. Se enviaron memorandos, se mantuvieron reuniones urgentes en un consejo silencioso. La orden fue clara: contener el daño. El palacio emitiría una declaración vaga, hablando de la presión y el dolor personal, pero la procesión de la vida real continuaría como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente. Eduardo, el príncipe olvidado, se había convertido en el centro de una revolución emocional. Sin buscarlo, le había dado voz a la silenciosa frustración del pueblo con una monarquía que parecía cada vez más distante y fría. Se había convertido en el arma secreta de la monarquía, pero no de la forma que ellos esperaban. Su debilidad se había convertido en su mayor fortaleza. Los conocedores del palacio susurraban que la confesión no era solo un arrebato emocional, sino una calculada jugada de poder, aunque Eduardo nunca lo admitiría. Había expuesto la frialdad de la nueva monarquía de Carlos, recordándole al mundo el calor humano de su madre, un calor que ahora parecía residir solo en él. Se convirtió en el rey del pueblo, un rey sin corona, cuyo único poder residía en la verdad de su corazón. Mientras Gran Bretaña abrazaba a su príncipe desconsolado, el cisma dentro de la casa de Windsor se profundizaba, convirtiéndose en un abismo silencioso. En el palacio de Kensington, Guillermo estaba junto a su ventana, con el teléfono en la mano. Los mensajes de los asesores llegaban a raudales, advirtiéndole que se mantuviera neutral, que no comentara. Sin embargo, sus pensamientos volvían a la voz temblorosa de su tío en la televisión. Una voz llena de una verdad que él mismo sentía pero nunca se atrevería a pronunciar. Kate entró en la habitación en silencio. «Has estado leyendo sobre ello toda la mañana», dijo. «No puedo evitarlo», respondió Guillermo. «Dijo lo que muchos de nosotros sentimos, pero nunca podemos decir». «Pero, ¿cómo puedo apoyarlo cuando mi padre se siente traicionado?» Kate le tocó el brazo con delicadeza. «Quizás no se trata de tomar partido», susurró. «Quizás se trata de entender». La lealtad de Guillermo estaba dividida, a su padre y a la corona, o a la verdad emocional que su tío había desatado. A miles de kilómetros de distancia, en California, Harry veía el mismo vídeo. Un dolor familiar le oprimió el corazón. Conocía ese sentimiento, la asfixia del silencio, el costo de hablar. Abrió su teléfono y escribió un mensaje simple, un voto susurrado a través del océano.
Tío Eduardo, fuiste valiente. Sé lo difícil que es hablar cuando el silencio parece más seguro. Le hiciste justicia a ella. Cuando Eduardo leyó el mensaje más tarde esa noche, sus ojos se suavizaron. Él lo entiende, le murmuró a Sophie. Ella sonrió débilmente. Por supuesto que sí. Ambos sabéis lo que significa decir la verdad cuando nadie quiere escucharla. El mensaje de Harry era más que un simple apoyo. Era una confirmación de que la familia estaba irremediablemente fracturada en dos campos: los que protegían la institución a toda costa y los que buscaban la verdad, sin importar el precio. Pero dentro de los muros del palacio, el frío se intensificaba. El rey Carlos, herido y furioso, veía la confesión de Eduardo no solo como una indiscreción, sino como un ataque directo a su reinado. Había compartimentado durante mucho tiempo el recuerdo de Diana. Ahora, el fantasma de su madre, con su propio legado de vulnerabilidad pública, parecía resurgir a través de su hermano menor. Las reuniones se llevaron a cabo, se redactaron declaraciones, y pronto llegó la instrucción silenciosa. Eduardo se tomaría un tiempo alejado de sus deberes. Las palabras eran educadas, el protocolo impecable, pero el mensaje era brutalmente claro. Había violado el código de silencio, el protocolo Windsor no escrito, y ahora enfrentaría las consecuencias. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía el simbolismo siempre lo ha significado todo. Los pasillos que antes compartían ahora se sentían más largos. Las miradas que antes eran familiares ahora eran frías. El cisma de Windsor ya no era un secreto susurrado, era una herida abierta, visible para cualquiera que se atreviera a mirar más allá del velo de la ceremonia. La orden del palacio fue entregada con una precisión clínica. No hubo gritos ni confrontaciones públicas. Fue un exilio silencioso. El príncipe Eduardo, el hombre que había roto el código de la corona, sería apartado de la vida pública por un periodo de reflexión. Bagshot Park, su hogar en la tranquila campiña de Surrey, pasó de ser una residencia a un santuario, y para algunos, en el palacio, una jaula dorada. Pero Eduardo no se sentía prisionero. Por primera vez en su vida, se sentía libre. Sophie permaneció a su lado, su presencia una fuerza constante y cálida. «¿Sabías que esto pasaría?», dijo en voz baja una tarde, mientras estaban sentados en el jardín. Él asintió. «Sí, pero por una vez no siento que haya hecho algo malo». Miró hacia el horizonte, su voz tranquila. «Dije lo que ella quería que recordáramos, que el amor importa más que la corona». Los primeros días fueron extrañamente silenciosos. El teléfono no sonaba con llamadas de los ayudantes del palacio. No había horarios que seguir, ni discursos que preparar. En lugar del peso del deber, Eduardo sintió una ligereza que no había conocido en décadas. Caminaba por los terrenos de su casa, el aire fresco llenando sus pulmones, sintiendo el suelo bajo sus pies de una manera que nunca antes había hecho. La institución lo había apartado, pero el pueblo no lo había olvidado. Las cartas comenzaron a llegar, primero un goteo, luego una inundación. Miles de notas escritas a mano de extraños, madres, veteranos, viudas y jóvenes que habían visto su confesión y sintieron que algo cambiaba dentro de ellos. Algunos le agradecían su honestidad, otros compartían sus propios secretos, sus propios arrepentimientos, como si sus palabras les hubieran dado permiso para sentir de nuevo. Sophie a menudo leía algunas en voz alta por las noches, su voz tierna. Esta dice: «Gracias por recordarnos que incluso los que nacen en palacios tienen corazones que pueden romperse». Eduardo escuchaba en silencio, sus ojos suaves. «Es extraño», dijo una vez. «Pasé mi vida pensando que el silencio protegía a la familia, pero ahora veo que el silencio solo construye muros. La verdad, trae sanación». Y la sanación era lo que él buscaba, no solo para la monarquía, sino para sí mismo. Lejos de la mirada vigilante de la corte, Eduardo y Sophie crearon su propio protocolo, uno basado en la amabilidad y la comprensión. Se convirtieron en un equipo, una fortaleza de dos contra el frío juicio de la institución. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Eduardo había perdido la confianza de su hermano el rey, pero había ganado algo mucho más valioso: la confianza del pueblo y la paz dentro de sí mismo. En el silencio de Bagshot Park, el príncipe olvidado encontró una nueva clase de realeza, una que no dependía de títulos ni de ceremonias, sino de la simple y poderosa verdad de ser humano.
Los meses pasaron. El ruido que una vez rodeó a Eduardo se suavizó hasta convertirse en murmullos silenciosos. Los titulares se desvanecieron, reemplazados por nuevas historias. Pero sus palabras, esas simples y temblorosas verdades, aún perduraban en los corazones de la gente. Aunque se había alejado de muchos deberes reales, su propósito había encontrado una nueva forma. Dedicó su tiempo al trabajo caritativo, particularmente a causas centradas en el bienestar mental y la reconciliación familiar. Se reunió con familias destrozadas por la distancia y el silencio, personas que no habían hablado con sus seres queridos en años, escuchaba sus historias, su manera amable los tranquilizaba. Nunca es demasiado tarde para hablar, les decía en voz baja. Incluso si las palabras vienen con lágrimas, es mejor que una vida de silencio. Lejos de las ceremonias y los desfiles, Eduardo estaba llevando a cabo una revolución silenciosa. Estaba redefiniendo lo que significaba ser un miembro de la realeza. No se trataba de cortar cintas o sonreír para las cámaras. Se trataba de conectar, de escuchar, de mostrar una vulnerabilidad que la corona siempre había considerado una debilidad. Diana había usado la amabilidad para resistir, Kate la estaba usando para liderar. Los meses pasaron. El ruido que una vez rodeó a Eduardo se suavizó hasta convertirse en murmullos silenciosos. Los titulares se desvanecieron, reemplazados por nuevas historias. Pero sus palabras, esas simples y temblorosas verdades, aún perduraban en los corazones de la gente. Aunque se había alejado de muchos deberes reales, su propósito había encontrado una nueva forma. En ese momento, Eduardo comprendió. No había fallado a su madre. Estaba cumpliendo su promesa de la manera más profunda posible, no manteniendo unida a la familia por la fuerza del protocolo, sino mostrando el corazón que ella temía que la corona destruyera. Su influencia ya no se medía por su lugar en la línea de sucesión, sino por la esperanza que inspiraba. No dominaría los titulares, pero no lo necesitaba porque para Eduardo la influencia nunca se trató del espectáculo. Dedicó su tiempo al trabajo caritativo, particularmente a causas centradas en el bienestar mental y la reconciliación familiar. Se reunió con familias destrozadas por la distancia y el silencio, personas que no habían hablado con sus seres queridos en años, escuchaba sus historias, su manera amable los tranquilizaba. Nunca es demasiado tarde para hablar, les decía en voz baja. Incluso si las palabras vienen con lágrimas, es mejor que una vida de silencio. Su corona no era de oro y joyas, sino de empatía y verdad. Una corona que ningún decreto real podía otorgar ni quitar. Un tranquilo día de otoño, cuando el aire era fresco y dorado, Eduardo regresó a Windsor. El castillo se erguía en silencio bajo el sol, sus piedras brillando débilmente. Caminó solo por los pasillos que una vez resonaron con risas y ceremonia, hasta que llegó a la capilla de San Jorge, el lugar de descanso de su amada madre. Dentro todo era quietud y sacralidad. La luz de las vidrieras caía en suaves colores sobre el suelo de piedra. Se acercó lentamente, deteniéndose ante su lugar de descanso. Durante un largo rato no dijo nada. El silencio que zumbaba no era de ausencia, sino de una profunda y resonante paz. Luego, en un susurro que temblaba de amor, dijo: «Lo hice, mamá. Hablé, protegí lo que me pediste, el corazón de la familia. No pude salvarlo todo, pero dije la verdad». Sus ojos brillaron, pero su voz se mantuvo firme. «Siempre me dijiste que el amor era nuestro verdadero legado. Ahora lo entiendo». Se trataba de la sustancia, del silencioso y constante trabajo de reparar lo que estaba roto. No estaba reescribiendo la monarquía, la estaba reemplazando lenta, silenciosamente y sin pedir permiso con un modelo basado en la humanidad. La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad, y Eduardo había encontrado una nueva forma de asumirla, lejos de las miradas de la corte, pero más cerca que nunca del pueblo. Cerró los ojos, dejando que el silencio de la capilla lo envolviera como una bendición. El peso que una vez había vivido sobre sus hombros se había aliviado. Ya no era el príncipe olvidado. Era el que había encontrado el coraje en la honestidad. Al salir de la capilla, la luz del sol lo inundó, cálida y dorada. Se detuvo, respirando lentamente. El jardín brillaba en la distancia y por primera vez en años sonrió con una paz que venía de dentro. Pero algunas, las más profundas, pueden ser transformadas. Porque la historia no recuerda quién llevó la corona, recuerda quién se la ganó. Y esa tarde, en la quietud de Windsor, Eduardo había ganado una corona invisible, una forjada no de oro, sino de la verdad de un corazón humano.
Ya no era el príncipe silencioso, era aquel que le recordó a una nación que incluso los miembros de la realeza sangran, aman y sufren, como todos los demás.